Para ampliar los detalles de esta visita y sus consecuencias para la región, conectamos en Washington con nuestra corresponsal Carolina Chimoy y en Ciudad de México con el periodista Aitor Sáez. Muy buenas tardes para ambos. Quisiera comenzar con vos, Aitor, allá en Ciudad de México. Los anuncios en este tipo de encuentros suelen ser bastante vagos, pero la meta que se han propuesto los mandatarios es ambiciosa. ¿Sabemos en concreto qué van a hacer México y Estados Unidos que no hayan hecho antes? Sí, de momento lo que se sabe es más de lo mismo. El objetivo sigue siendo frenar la migración. La pregunta es cómo lograrlo y ahí es donde saltan las discrepancias entre México y Estados Unidos. López Obrador apuesta por entregar ayudas directas a los países del Triángulo Norte, mientras que Washington, como hace con todos sus programas, aboga por supervisarlos y que estén sujetos a terminar con la corrupción. En ese sentido, esta visita debe servir para acercar esas posiciones que ya se han plasmado en un memorándum, un acuerdo marco. Ambas partes ya lo han firmado, pero todavía no se ha hecho público. Lo poco que sabemos es lo que ha dicho el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, que ha asegurado que el documento no tiene detalles de transferencias de recursos. Es decir, se trata de un acuerdo que de nuevo habla sobre la necesidad de atajar las causas de la migración de raíz, pero todavía sin un consenso claro de cómo llevarlo a cabo. Cambiemos la perspectiva, vamos a Washington con Carolina Chimoy. Carolina, el tono de Harris suena solidario, pero lo cierto es que enfrenta una fuerte presión en casa porque una de sus tareas es resolver precisamente esa crisis en la frontera sur de su país. ¿Qué efecto espera realmente el gobierno estadounidense con esta visita? Bueno, lo mencionaba ya Aitor, la meta es parar la migración desde el Triángulo Norte y México hacia Estados Unidos. Y es que los demócratas no quieren brindar argumentos de los cuales los republicanos puedan agarrarse después para hacerles perder votos en las próximas elecciones, el próximo año. Recordemos, Javier, las imágenes que vimos en marzo y en abril de este año en la frontera sur de Estados Unidos, cuando llegaron miles de migrantes, familias, jóvenes no acompañados. Entonces los republicanos se agarraron de esas imágenes precisamente para construir un discurso de miedo y de amenaza entre sus seguidores y para así ganar más seguidores y con ello más votos. Ambos partidos tienen la mira claramente puesta en las elecciones de mitad de periodo que tomarán lugar el próximo año y para ambos lados se trata de ganar o al menos no perder votos. El actual gobierno en Estados Unidos no puede darse el lujo de perder esa pequeña mayoría que tiene en el Congreso. Y eso explica también esa urgencia de viajar a México. Aitor, es inevitable ver, como hablábamos ya en realidad, una contradicción en ofrecer ayuda por un lado y amenazar con un trato más duro a los migrantes por el otro. ¿Cómo cae todo esto en México, sobre todo considerando que las relaciones entre México y Estados Unidos no pasan por su mejor momento? Sí, en efecto, las relaciones han sido algo tensas desde la misma llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, una victoria electoral que López Obrador tardó semanas en felicitar y lo hizo de una forma muy tibia. Además, el presidente mexicano ha lanzado algunas pullas, como por ejemplo ofrecer asilo político al creador de Wikileaks, Julian Assange, y en otros temas más delicados, el presidente exoneró al general Cienfuegos, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, justo después de su extradición. Y más recientemente aún, López Obrador exigió a Washington frenar la financiación a organizaciones mexicanas que tachó de golpistas por fiscalizar su gobierno. Además, consideró que este apoyo se trata de un ataque a la soberanía. Por todo ello, se ve la visita de Kamala Harris, una figura de máximo nivel, además acompañada de un equipo conocedor de la región, como una oportunidad de abrir una nueva etapa en esas relaciones. Razón de peso para tener aún más presión, Kamala Harris, Carolina, en Washington. De nuevo, en Estados Unidos hemos visto también críticas a Harris por sus palabras en Guatemala. La congresista Alexandria Ocasio-Cortez, por ejemplo, haciendo incluso alusión a la responsabilidad histórica de Estados Unidos en la situación que viven los países latinoamericanos. ¿Puede esta visita fortalecer los niveles de aprobación del gobierno de Biden en materia de política exterior? No realmente, Javier. Quienes aprobaban la política exterior del actual gobierno, del gobierno Biden-Harris, en temas de migración, lo hacían porque ellos prometieron una política más humana. Y entre ellos están la congresista que mencionas, Alejandra Ocasio-Cortez, del ala izquierda del Partido Demócrata, que dijo estar decepcionada de las palabras de la vicepresidenta en Guatemala. Y de hecho, al principio, Biden sí cumplió, paró la construcción del muro fronterizo. Recordemos, anuló la política migratoria de Trump que obligaba a los refugiados a
a quedarse en suelo mexicano. Y eso convenció a sus votantes, pero también, hay que decirlo, animó a migrantes a emprender el viaje hacia el norte y con ello brindó un punto de ataque, un punto débil, de ataque fácil para los republicanos. Pero quienes no apoyaban a Biden en su política exterior en temas de migración probablemente no cambiarán de opinión, porque el viaje de Harris y los acuerdos firmados son soluciones a largo plazo. Nada de lo formalmente anunciado hasta ahora cambiará de inmediato la situación en la frontera sur de Estados Unidos. Nuevas soluciones para viejos problemas, nos lo contaba Carolina Chimoy, corresponsal de DW en Washington, y el periodista Aitor Sáez desde Ciudad de México. Muchas gracias a los dos.